queremos justamente saber qué se va a realizar en el marco de estas movilizaciones del 8 de marzo. Para eso vamos a conversar. Ya está lista Sofía Méndez desde la ciudad de Cuenca, de Quita Colectiva, a quien le agradecemos por esta entrevista. Y bueno, Sofía, coméntanos un poco cómo se preparan las mujeres, los grupos feministas desde Cuenca principalmente para mañana conmemorar este día. Hola Verónica, Jorge, muchas gracias por la invitación a Wambra para poder conversar sobre estos temas que son de importancia para las mujeres. Una pequeña aclaración, Quilla es de Azogues, entonces soy representante de Azogues como tal, pero ningún problema. Nosotras como mujeres, desde la Alianza Nacional, lo que hemos hecho ha sido asambleas participativas con mujeres de todo el país para organizarnos, para organizar la marcha. En algunas ciudades, tengo entendido, van a haber plantones más que marchas por la cantidad de compañeras que podemos convocar. Estamos listas para utilizar nuestra digna rabia para exigir al gobierno lo que se nos debe, lo que es nuestro derecho histórico como mujeres. A ver, las movilizaciones, las acciones del 8 de marzo, después de lo que hemos leído, presenciado, se establece como un hito de varias acciones porque ustedes han llevado reuniones, asambleas, un poco que nos cuentes cómo llega el movimiento de mujeres feminista y de las disidencias a este 8 de marzo. ¿Qué acciones previas han realizado para mañana movilizarse? Bueno, previamente hemos conversado, hemos dialogado sobre nuestras necesidades a nivel nacional. Hemos priorizado temas como trabajo, salud, aborto, educación, violencia, democracia, todos estos temas que nos atraviesan a todas las mujeres del país. En base a esto, hemos construido un manifiesto con exigencias y también hemos construido espacios de debate y de diálogo. Espacios que son sumamente necesarios para comprender que las acciones van más allá de marchar, más allá de la protesta que es legítima, más allá de las exigencias que son legítimas. Entonces, como alianza, nosotras lo que hemos hecho, obviamente, es primero pensar en la seguridad de las compañeras que van a marchar, de los bloques, de las disidencias, de las mujeres, pensar en las acciones que tomaríamos el 8 de marzo en concreto, si es que llegase a haber algún tipo de disturbio, pero al mismo tiempo no es algo que esperamos se quede simplemente en el conmemorativo Día de la Mujer Trabajadora. Esperamos que sean acciones que puedan traspasar las líneas imaginarias que hay entre ciudades y comenzar a pensar política y política pública desde la realidad de todas las ecuatorianas, incluyéndonos a todas y a todes dentro de este espacio. El 2022 y estos últimos años básicamente han sido como los años de pronto más violentos del registro, principalmente estoy hablando del femicidio. ¿Cómo desde Azogues ustedes, digamos, han vivido desde el sur del país, además, esta violencia que cada vez se exacerba más sobre el cuerpo de las mujeres? Bueno, tristemente el 2022 lo cerramos con 332 femicidios, 9 de ellos fueron transfemicidios a nivel país, es la cifra más alta con la que hemos cerrado el año en cuanto a femicidios. Ecuador es un país violento. Algunas ciudades en mayor medida que en otras. En Azogues podemos decir que es una ciudad relativamente tranquila, sin embargo acá hemos tenido varios homicidios. Nosotras como colectiva, como Quilla, hemos seguido de cerca casos como el caso de Melanie Nivelo, que fue en La Troncal, porque precisamente en Azogues tenemos un caso de una estudiante que fue asesinada en manos de su pareja. Entonces, más allá de acompañar en fiscalía, más allá de acompañar en esos espacios, Quilla tiene un espacio para trabajar la salud mental, ya que el gobierno no nos da esa posibilidad de pensar en la salud mental de las víctimas de violencia ni en los familiares que son víctimas de esta violencia. Nosotros como Quilla hemos logrado tener este espacio de salud mental, tenemos a psicólogas capacitadas para ayudar a las víctimas y también un espacio legal con compañeras que son abogadas y que nos pueden ayudar con este tema de violencia. Tengo entendido que en otras colectivas de otras partes del país se hace exactamente lo mismo, tener un equipo de psicólogas, tener un equipo de compañeras abogadas para ayudar a guiar estos temas. Y esto se da precisamente porque el Estado falla. Cuando el Estado falla, no nos queda otra opción que nosotras mismas ser quienes tomemos esos procesos, pese a que no nos compete. Nos llama la atención que la movilización ha posicionado un paro en todo el país, un paro de mujeres, disidencias, feministas, mujeres, además de comunidades de pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, montubias, la diversidad de mujeres que viven en el país. ¿Por qué decidieron
en este espacio de articulación llamar a un paro y qué características tiene este paro nacional mañana 8 de marzo? Bueno, primero que nada, recordar que el feminismo en sí debe ser interseccional, debe ser plural, debe ser para todos. Entonces, en este contexto, convocar a compañeras que históricamente han sido relegadas en estos espacios de los feminismos o que no se les considera al momento de elaborar la política pública o de organizar la protesta, como las compañeras afro, las compañeras indígenas, las compas que están en las disidencias. Entonces, llamar al paro nacional de mujeres es una manera de decirles, oigan, vean, sin mujeres este sistema no sobrevive. Si es que a nosotras no importamos, entonces que dejen de importar nuestros trabajos de cuidado, no limpiamos, no cocinamos y así no le sostenemos este sistema patriarcal. Si nosotras no importamos, entonces este 8 de marzo, quédense sin nosotras a ver si realmente funciona el mundo de la manera en la que ustedes quieren que funcione. Nosotras como mujeres tenemos esta postura de si tenemos que faltar a nuestro trabajo, tenemos que faltar algún día a nuestro colegio, obviamente esto hablado un poquito desde el privilegio también de poder hacerlo, de poder faltar sin ser despedidas de nuestros trabajos, entonces lo vamos a hacer para no parecer muertas, porque quizá mañana faltemos y vamos a faltar porque fuimos víctimas de femicidio o porque estamos desaparecidas, porque este Estado es indolente. El paro se piensa desde la realidad que en Ecuador se cree que las mujeres no somos lo suficientemente importantes en el contexto político, en el contexto social, se olvidan de nosotras, se olvidan de nuestras exigencias, y si tanto se olvidan de nosotras, entonces mañana les vamos a hacer escuchar lo que realmente necesitamos como mujeres, lo que realmente necesitamos para construir un país más justo. Si tenemos que parar para que dejen de explotarnos, para que dejen de matarnos, para que dejen de violarnos, para que dejen de desaparecernos, vamos a parar las veces que sean necesarias, porque este ejercicio es un ejercicio que se debe realizar siempre desde la conciencia y desde el pensar que si falto hoy, mis compañeras van a salir a buscar. Ahora, y mañana no necesitamos buscarnos, nos vamos a encontrar. Ahora, estas movilizaciones de estas acciones por el 8 de marzo se dan en un contexto específico político también. Digo, y ha llamado la atención la insistencia de varios medios de comunicación, periodistas, al nombrar este tema de la tensión en la gobernabilidad, específicamente lo que está sucediendo con el seguimiento de juicio político en la Asamblea Nacional del Presidente de la República, las denuncias de casos de corrupción. Hay un ambiente y tensión política, incluso también recordando lo que pasó las movilizaciones en junio de 2022. ¿Ustedes cómo han tomado este contexto político? Algunos medios han replicado y han hablado de que quieren la salida del presidente de la República, de que van a paralizar el país para que se vaya el presidente. ¿Cuál es su versión justamente de esto? Bueno, en ese sentido, nosotras entendemos este contexto político y social lleno de controversias alrededor del presidente de la República. Entendemos que está totalmente desacreditado, entendemos que no tiene gobernabilidad, que no le creen. Sin embargo, nuestras exigencias no son la salida del presidente. Pese a que nosotras no estamos de acuerdo con sus políticas capitalistas, patriarcales y neoliberales. Muchos medios de comunicación, tras la rueda de prensa que dimos hace unos días, tomaron esto y dijeron que nuestro movimiento exige la salida del presidente. No le exigimos, no estamos exigiendo la salida de Guillermo Lasso. Sin embargo, no estamos a favor de sus políticas. Nosotras estamos aquí para exigir políticas, para exigir espacios en cuanto a trabajo, en cuanto a salud, en cuanto al tema del aborto, educación, la criminalización de la pobreza, que también ha sido un tema súper controversial en Ecuador. Sobre la violencia que vivimos, sobre el tema de democracia. Recordar que de 100 compañeras, de las 450 compañeras que estaban lanzándose a cargos públicos, 100 de ellas denunciaron haber sido víctimas de violencia política en las elecciones que pasaron. Estamos aquí para hablar del extractivismo, de la justicia. Nuestras demandas van más allá de sacar al presidente de la República de su rol de presidente. Nuestras demandas son estructurales y al ser estructurales también son históricas. Son demandas que exigen que se nos dé lo que históricamente se nos debe como mujeres y es para pedir derechos. Básicamente, nuestras demandas son la exigencia de derechos que nos corresponden como mujeres y como ciudadanas. Y ya para finalizar esta entrevista, Sofía, ¿cuándo se van a movilizar desde Azogues? ¿Qué acciones va a haber en el sur del país?
Bueno, nosotras en Azogues hemos decidido hacer un plantón con un bordado colectivo. Creemos que estas acciones son bellísimas. Las compañeras de Cuenca también van a realizar su bordado colectivo, ellas en cambio se van a movilizar. Sin embargo, en Azogues nosotras no lo vamos a hacer. Nuestra concentración va a ser directamente frente de la gobernación, en el Parque Central, en la tarde. Acá en Azogues pueden traer sus hilos, sus agujas para coser, y también vamos a tener un círculo de hermandad, un círculo para recordarnos que juntas somos más, un espacio para recordarnos que juntas sanamos. Alrededor del país van a haber marchas. En Quito hay una marcha, pueden estar atentas en las diferentes redes de varias colectivas que ya han publicado el recorrido. Guayaquil también va a tener su marcha, Cuenca va a tener su marcha, así con varias ciudades. La manera de informarse sobre esto es siguiendo a las colectivas de sus ciudades, preguntando, googleando por allí un poquito, que nosotras ya hemos sacado toda la información acerca de este tema. Sí, justo para cerrar, reportábamos las acciones de movilización del año anterior, del 8 de marzo del 2022, y existió presencia extralimitada por el número de personas, agentes de la Policía Nacional me refiero. ¿Qué expectativa tienen ustedes justamente de lo que sí fue represión en algunas ciudades del país? Recordamos lo que sucedió en Quito, en Guayaquil. ¿Qué características tiene esta movilización y justamente que la presencia de la Policía Nacional en estas movilizaciones? Bueno, primero que nada, creemos que nosotras no somos a quienes la policía debe buscar y a quienes la policía debe escoltar durante la marcha por violentas. Creo que los violentos son otros, que los violentos están allí y la policía no está haciendo nada. Nosotras rechazamos por completo la criminalización que se hace tanto a las compas activistas feministas como a la marcha, como a la protesta, que es legítima. Nuestras marchas y nuestras protestas son pacíficas, son con el fin de hacernos escuchar, ya que no nos quisieron escuchar en la asamblea, no nos quieren escuchar cuando hablamos, no cierran espacios, nos ignoran, nos olvidan. Nuestra única manera de hacernos escuchar es gritando en las calles, es cerrando vías, es creando estos espacios. La represión existe. El 8 de marzo anterior la represión fue muy fuerte hacia las compañeras por miembros de la Policía Nacional y nosotros lo rechazamos por completo. Si este año igual hay disturbios, nosotras no vamos a temer al momento de denunciar este tipo de represión, porque al final es nuestro legítimo derecho estar en las calles. La policía debería reprimir, debería actuar cuando realmente se nos necesita, debería actuar cuando denunciamos que somos acosadas sexualmente en la calle, cuando denunciamos que somos acosadas en el aula de clases, cuando denunciamos que abusaron de nosotras, cuando denunciamos que hay una compañera desaparecida, no cuando estamos en las calles pidiendo que se nos garanticen nuestros derechos. Ahí está entonces, Sofía, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana en las calles.